la alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Y también estamos ya con nuestros queridos Maxi Abogados, Federico Anaya y David Peña. Bienvenidos a Momentum, ¿cómo están? Buenos días. Aquí dando lata. Bien, mi querido Alberto, buenos días, Ernesto. Buenos días, mi queridos Maxi Abogados. Pues nada más, mandándole un saludo aquí al Maxi Abogado Federico Anaya, que nos dejó plantados, Alberto, David en la posada. Pero bueno, pues tendríamos que hacerle el reclamo público, ni modos. No se iba a salvar de esa el querido ciudadano magistrado. Es justo y necesario, pero ¿qué te vamos a hacer? Bueno, puedes decir por lo menos, no, ahora sí que no fui yo, fue el poli. Exactamente, cuestiones del buen servicio en el Instituto Politécnico Nacional. Una disculpa a todos, pero ahí mi corazón andaba tratando de escaparse para llegar con ustedes. Ok, pues bueno, David y Federico, finalmente David se dio la detención y el proceso de extradición pues del general Eduardo León Trawitz. Es un caso que tú lo has mencionado en distintos momentos, Federico también. Y bueno, pues finalmente se da este proceso. ¿Qué decir? ¿Cómo leerlo que se da en esto? Y en el caso de que se dé la extradición, pues evidentemente, pues todos automáticamente no podemos dejar de pensar pues en el general Salvador Cienfuegos. Mira, yo creo que es uno de los, por lo que la información que se tiene, yo diría que es uno de los casos más sólidos que tiene la Fiscalía General de la República por un caso de corrupción o por un caso relacionado con todo este tipo de acusaciones de corrupción. Recordemos que el caso del general Trawitz, él era el encargado de la, voy a ponerlo entre comillas, seguridad de los ductos de Pemex y de la seguridad de varios de los complejos petroleros, justo cuando se da este boom del huachicoleo. Me parece, insisto, con la información que se tiene pública, con la información que se ha dado a conocer, que habría un expediente bastante sólido sobre la forma en la que general, en complicidad con otras personas, algunas de ellas ya están detenidas, creo que son 3 o 4 personas las que ya están detenidas, tenían este sistema al interior de Pemex de no solo no resguardar la seguridad, sino incluso de facilitar la operación de las redes de huachicoleo. Insisto que era uno de los, fue, si hacemos el recuento de la memoria, fue el primer gran caso, digamos, de corrupción que presentó el presidente de la República. Incluso yo recuerdo, ustedes también recordarán, los primeros meses de 2019, entre febrero y marzo, quizás de 2019, hubo una escasez de gasolina en varias partes del país, precisamente porque estaban, digamos, reacomodando toda esta estructura al interior de Pemex, el tema de seguridad, el tema de los ductos, el tema de la redistribución o distribución que se empezó, que no se utilizaron los ductos para revisarlos y se hacía la distribución por pipas, una cosa que parecía muy complicada, fue muy complicada, que tardó varias semanas, un par de meses, pero que permitió, hasta donde la información que tenemos, sí regresarle el control de este subsistema, digamos, que se había hecho de seguridad y que mantenía este tipo de personajes al servicio, ahora sabemos, al servicio de los huachicoleros. Entonces, a mí me da gusto que se haya detenido, me da gusto que se haga el proceso de extradición, desde luego que me da gusto que se pueda enviar a México, que se pueda procesar en México, y yo insisto, me parecería que si la Fiscalía General de la República lleva bien la acusación, es decir, lleva bien esta parte del juicio, lo que conlleva en la parte del juicio, podría ser, y yo así lo esperaría, lo vaticino, podría ser el primer caso exitoso del presidente de la República, digamos, con la Fiscalía General, de un caso importante de corrupción, en donde sí se puede llegar a una sentencia, insisto, porque hay datos, hay mediciones, hay reportes de investigación, de seguridad, y no solo, como en otros casos que estamos viendo, que alguien dijo, que escuchó, que le dijo, que me dijo, ¿no? Y ahora que estamos viendo muchos de estos casos. Me parece que sí tiene, insisto, a reserva de que se pueda conocer la investigación, pero sí tiene datos duros y ojalá sí podamos tener el primer caso de exitoso en materia de corrupción. Siempre y cuando el fiscal Gers Manero no lo eche a perder o lo deje ahí suelto, esa es también otra historia. Lo que te quería preguntar, además de tu opinión sobre este caso, Federico,
Yo tengo la impresión que la detención del general Eduardo León Trawitz, demuestra que el ejército también es permeable a la corrupción, que las Fuerzas Armadas, aunque se quiera hacer a un lado y se destaque muchísimo su trabajo en pro de muchas personas, como ese plan DN3, que es irrefutable, también existe esta posibilidad de que los altos mandos, de que las Fuerzas Armadas, el ejército, se contamine por las bandas de delincuencia organizada. Y la historia nos recuerda al zar antidrogas Gutiérrez Rebollo, por ejemplo, y otros casos, Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo, y otros militares que han sido consignados por su cercanía con la delincuencia organizada. León Trawitz tiene su parte importante porque pues él era el que tenía que combatir el robo de combustible dentro de Pemex y pues no, era el contrario, era el que protegía a las bandas. ¿Qué te dice este caso en los términos jurídicos? Y también un poco, no sé si tengas alguna idea de que lo que nos dice, lo que nos recuerda más bien, la captura de un militar de altos vuelos, de confianza del general Cienfuegos, y que está involucrado en la delincuencia organizada. También ellos, también el ejército, está sujeto a las tentaciones del dinero. Bueno, Alberto, quisiera empezar mi opinión citando a un fantasma tutelar del periodismo, que es Carlos Monsiváis, que insistía una y otra vez en que si Dios existiera e hiciera milagros, que son dos cosas difíciles, y nos regalara un cuerpo de policía maravilloso y perfecto que se enfrentara al narco, al año tendríamos que pedirle otra vez los 2 milagros, porque la mitad de ese cuerpo policial iba a estar muerto y la otra mitad comprada. Es una especie de trampa sin salida, la corrupción. Entonces, si tú metes a la institución armada en este asunto, y ojo, la metimos hace mucho tiempo, es más, de hecho, yo insisto, el padre Miguel Concha no me va a dejar mentir. Llevo décadas insistiendo que el ejército nunca se salió de la policía. Jamás. Ejército y policía en México han estado unidos todo el tiempo. Entonces, el ejército ha sido pasto de la corrupción exactamente igual que todas las demás burocracias. Lo que es relevante es que este arresto, esta detención, es un paso en contra de la impunidad. Pero ese paso en contra de la impunidad nos ha costado 3 años de litigio. León Trawitz está a salto de mata, perseguido desde hace 3 años. Ese es el nivel de debilidad de nuestras instituciones frente a la impunidad estructural que está no solo alrededor del ejército, sino de todos los que se meten en ese negocio. Ahora, dicho eso, habría que recordar que el discurso de el ejército, la marina, son mejores y podemos confiar en ellos, es una pose política necesaria y explicable. O sea, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas no puede decir otra cosa, punto. Pero todos sabemos los casos que tú dijiste, Alberto. Pero fíjate, olvídate de Gutiérrez Rebollo. Piensa en Quirós y en Acosta Chaparro. No solamente eran corruptos, son parte de la guerra sucia, son parte del mando que destruyó a los jóvenes que decidieron irse a la guerrilla en los años 1970. Y de una guerra sin cuartel y sin reglas que no respetó nada. Y que ahorita tenemos una comisión que tiene que investigar eso. Entonces, el asunto es, no, jamás han sido puros ni prístinos. Y hoy en la mañanera, por cierto, teníamos al almirante secretario explicándonos que están movilizando a oficiales de la Armada retirados para que se conviertan en inspectores de pesca. Eso es bueno, pero igual que todos los demás inspectores de pesca que había en este país, estoy seguro que van a tener todas las tentaciones de la corrupción imaginable. La única ventaja que pueden tener las Fuerzas Armadas es que su estructura es un poco más vertical y que teóricamente deberían poder hacer investigaciones más rápidas cuando caigan en la tentación, que caerán. Ese es el mensaje de León Trawitz. Ahora, por otro lado, creo que tenemos que empezar a quitarnos el velo de la inocencia.
Cienfuegos. Cienfuegos, por la importancia que tiene el ejército en el sistema político mexicano, y dado que, acuérdense, nos venimos a enterar gracias al escándalo, que él y todos los secretarios de defensa anteriores son automáticamente asesores del siguiente secretario y tienen una oficina en la Secretaría de la Defensa Nacional, un decreto de la época de Echeverría, de la Guerra Sucia, por cierto. Pues si el señor es asesor del ciudadano secretario de la defensa, entonces, pues el Estado mexicano estaba obligado a defenderlo. Pero, pregunta, ¿Cienfuegos ha sido leal a todo esto? ¿No estuvo él presente en una reunión con esta ciudadana pajés de siempre, donde también estuvo Lorenzo Córdoba y básicamente otras gentes que han estado llamando abiertamente a la intervención de las Fuerzas Armadas para deponer al gobierno constitucional? Eso no me parece razonable. En otras palabras, Alberto, no, el ejército no está fuera de corrupción y el ejército jamás ha estado fuera de la política y a veces hace política incongruente e inconsistente. Y creo que tenemos que empezar a discutirlo porque hay generales para todo. Generales heroicos y generales como estos que estamos viendo, uno corrupto que permite huachicoleo y otro que se escuda en la institución que le debe proteger y luego va a una reunión donde hay gente que está llamando a un golpe de Estado militar. Pajés. Él debería explicar eso a su alto mando porque nadie nos ha confirmado si ya lo quitaron de asesor, ¿verdad? Entonces sigue siendo funcionario público. Pues sí, perdón Ernesto, nada más para cerrar el comentario de Federico, como diría también Monsiváis, o no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estoy entendiendo, justamente en ese sentido. Sí. Lo último, Alberto, ya pasó lo que habíamos entendido. Sí, y bueno, y estos nombramientos de generales en retiro pues se empiezan a dar, ahorita que hablan sobre eso, uno dentro de la Guardia Nacional y dos en varias gubernaturas se empiezan a ver, hay varios militares designados. Ahorita, además de Trawitz, hay 2 coroneles y un general brigadier también señalados en este caso. Mi pregunta ahí, David Peña, es si tendríamos que estar considerando, incluyendo a Trawitz, en personajes dentro de la estructura militar de altos vuelos, o es prácticamente un poco de pues, publicidad sobre algún acto de justicia, pero que realmente no tiene mucha trascendencia. ¿Cuál es la dimensión para este tipo de cargos y rangos a propósito de que el general Salvador Cienfuegos pues sigue como Pedro por su casa? Mira, poniendo en un costal aparte a Cienfuegos por digamos, por la relevancia que tenía al ser ex secretario, me parece que sí es un buen mensaje el de detener a este tipo de personajes, a generales o de esta envergadura, porque sí manda también un mensaje al interior de las Fuerzas Armadas. Recordemos que durante muchas décadas las Fuerzas Armadas literalmente se sentían intocables porque eran intocables. Tan es así que hasta hace, incluso nosotros lo hemos dicho acá, hace 20 años, cuando fue el asesinato de Digno Ochoa, una de las principales líneas de investigación eran los militares y literalmente era, no los toquen, o sea, ni le muevan. Los 43 de Ayotzinapa, una de las líneas de investigación tiene que ver con la participación del ejército y sigue siendo, no se metan, no los toquen. Entonces, este tipo de detenciones, este tipo de procesos, sí me parece que dan un buen mensaje en términos sociales y además sí mandan un mensaje también al interior de la tropa. Aunque sí pudieran ser, como dices Ernesto, publicidad, por así decirlo, digamos, como casos aislados de muchos otros casos que se pudieran presentar, pero sí me parece también que es la forma para ir rompiendo este cascarón de impunidad en el que prácticamente han vivido el ejército durante toda su historia, salvo contadas excepciones, pero bueno, en la mayoría de los casos se mantenían en la impunidad. Entonces, insisto, yo creo que sí es un caso, más que sea yo sí lo ubico como el primer gran caso contra la corrupción que enarboló el presidente por la temporalidad en la que ya había asumido poder, que es un caso que lleva la Fiscalía General de la República. En el chat decían, un caso sólido de la Fiscalía General, ja, 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 ja.
pues yo también me sumaría a esa expresión, pero pensamos que en este caso sí, porque son, insisto, datos documentados de cantidades, cámaras, digamos, o sea, son muchísimos datos de prueba, no solo un testimonio de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede tener un efecto simbólico al interior del propio ejército. Recordemos también que el presidente, en esta lógica de, yo no, ni siquiera es militarizar, es como quitarle el carácter civil a muchísimas instituciones y poner al frente a personal del ejército. No es, salvo las construcciones y esto que está haciendo, que son facultades extralegales, en una interpretación constitucional, de que éstas pudieran tener un menor nivel de corruptibilidad, o por así decirlo, un menor nivel de caer en la tentación. Esa es una presunción del presidente. Como decía Federico y decía Alberto, pues cualquier persona puede ser presa, digamos, de la corrupción, estar sujeta a corrupción. Y bueno, bajo esa premisa, el presidente lo que está haciendo es ceder ciertos tramos de controles civiles a personas, ya sean militares en retiro o militares en activo. Entonces, ese tema que ya se ha discutido aquí, que ya hemos discutido a fondo, en tanto no esté dando los resultados que se buscan, en el caso, por ejemplo, del huachicoleo, se le quita, ahí sucede la inversa, se le quita el control al ejército, se le pone primero a civiles, a un ingeniero civil, y después con Guardia Nacional, y funciona. Entonces ahí lo que hace es a la inversa, se le quita poder al ejército y se le manda a se le manda al poder civil, digamos, ¿no? Entonces, ahí funcionó porque justo un compañero o compañera en el chat nos decía, yo vivo en un estado donde había gran huachicoleo, sí se redujo importantemente la cantidad, sigue habiendo, pero se redujo importantemente. Entonces, yo creo que más bien, y con eso termino, me iría también al tema de resultados, Ernesto, no solo en el tema discursivo. El presidente tiene mucho el tema discursivo y cuando lo confrontan con los datos ya saben que él sale con sus otros datos, pero al final los datos que son duros, no estamos viendo, por ejemplo, en términos de reducción del ingreso de armas, el ingreso de fentanilo, ahora que tienen el control las aduanas del ejército, todos estos grandes problemas de México que lo traemos desde hace 30, 40 años, no se está viendo, cuando menos en los datos, que haya una reducción y que por lo tanto eso corresponda a una mayor efectividad o a una menor corruptibilidad, por así decirlo, del personal militar que está ahora a cargo, incluyendo los retenes que decías, Ernesto, entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, cuando pasó el accidente este trágico hace 2 semanas, en Chiapas, donde habría, cuando menos, pues controles también militares y del Instituto Nacional de Migración. Incluyendo ese tipo de asuntos, yo no veo una mayor efectividad con la presencia del ejército en este tipo de encargos. ¿Y hasta dónde puede realmente esto convertirse en un mensaje que se necesitaría, Federico, un eventual proceso contra el general León Trawitz? Porque la presencia de militares en la vida civil, como bien mencionaba David, es cada vez mayor. Desde hace ya muchos años, desde Confox, prácticamente todas las secretarías de seguridad pública, inclusive muchas corporaciones municipales, tienen a un militar ahí en sus filas, todas. Eso ya tiene un buen rato. Tenemos a militares en la distribución de medicinas, tenemos a militares al mando de casi todas las delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración. Tenemos a un despliegue militar para contener migrantes inédito, casi 30,000 elementos solamente para eso. Nunca había habido tantos militares en activo en esta determinación. Y tenemos militares en el Tren Maya, en aeropuertos, etcétera. Entonces el poderío de las Fuerzas Armadas es grande, solo controlable, creo yo, con el presidente López Obrador al mando de la República, pero eso no se hereda. ¿Tú ves en esto un mensaje realmente, la detención de León Trawitz, que pudiera ser como una especie de señalamiento de que el poder civil sigue siendo el poder importante en este país, o ya de plano, si hubiera una mala investigación o no se llevara bien a cabo este proceso, seguiría el efecto contrario, un empoderamiento todavía mayor de las Fuerzas Armadas a futuro? Alberto, yo creo que en realidad el control es el poder civil, pero otra vez, como ya no está pasando lo que habíamos entendido, como estamos en otra cosa nueva, el poder civil es múltiple. No es nada más el presidente de la República. Por ejemplo, en el caso del general León Trawitz, vamos a tener a una fiscalía que, en opinión de David y
espero que tenga toda la razón, tiene un buen caso para acusar. Segundo, tenemos el Poder Judicial Federal, que es el que va a juzgar al general. Entonces, hay una posibilidad fuerte de que no haya impunidad. Ahora, si se le cae el caso a la Fiscalía, si al final de cuentas resulta que no pasa nada, y ojo, eso no está en manos de la Presidencia de la República, está en manos del fiscal y está en manos del Poder Judicial Federal. Si se le cae el caso a Hertz, ya que cierre el changarro. O sea, de plano, ya sé. Un detalle, ojo, y el problema, David, es que la ley, que hemos aprobado 2 veces, la ley de la Fiscalía General de la República, no termina de decir cómo nos deshacemos de un fiscal ineficaz. O sea, eso está terrible, pero el asunto es el poder civil son varios poderes. Ahora, el asunto es yo confío en la democracia y la democracia tiene una linda virtud. Pase lo que pase en el 2024, los militares que están metidos en asuntos civiles, administrativos, aquellos que hayan metido la pata o la estén metiendo, como lo hizo León Trawitz, no importa cómo termine el caso de León Trawitz, tengan la seguridad de que no faltará fiscal en los estados o un fiscal especial en la Fiscalía General o la presidencia que busque perseguirlos. De hecho, los pocos investigadores que hicieron entrevistas serias en profundidad con los militares en el viejo régimen, Robert Caicán, por ejemplo, reportaban una y otra vez que los cuadros más serios en el generalato mexicano preferían no meterse en tantas broncas porque eran situaciones de riesgo para la institución. Entonces, yo creo que la democracia nos va a asegurar que sigamos teniendo casos como León Trawitz, precisamente porque si se metieron a las labores administrativas civiles, entonces les va a ir igual que les tiene que ir a todos los demás. Ahora, la otra cuestión es que no sería malo que las Fuerzas Armadas como institución nos expliquen cosas. Yo me divertí muchísimo como enano con el enredo que se armó entre presidente y fiscal general respecto de publicar los expedientes del caso de Cienfuegos. Incluso con todo lo que le tachoneó la Fiscalía General de la República, el expediente de la biografía militar de Cienfuegos y de otro general que también aparecía ahí, están ahí, están completitos y siguen en la página web. Y a mí lo que me da risa es que nadie se ha metido realmente en serio a contarnos cómo son las biografías de los altos mandos del Ejército y de la Armada, porque esas biografías son relevantes, relevantes para poderlos vigilar, 1. Y 2, no sería malo, decía yo, que las Fuerzas Armadas también evalúen y digan qué opinan acerca o qué aprendieron del caso de León Trawitz. Eso es lo que falta. Y si se fijan, es un poco como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador, sacándole a tirabuzón ese tipo de reflexiones o de datos a sus 2 secretarios militares. Acuérdense, yo la tengo como escena icónica, en el momento de la crisis de Culiacán, los reporteros, que tampoco hicieron muy buenas preguntas en ese caso, finalmente preguntan que cómo se llamaba el militar encargado de la operación de inteligencia antes. Y el general secretario como que no quiere decirlo, y es el presidente que dice, diga el nombre del que coordinó todo. Sí, sí. Y es cuando salió el coronel Verde, y nadie creía que fuera Verde el coronel. Bueno, me queda claro que el coronel estaba verde y era incapaz de dirigir un operativo. Pero el asunto es, las Fuerzas Armadas tienen que decirnos qué están aprendiendo de este caso. Porque las Fuerzas Armadas en una república democrática están en público. Y ojo, creo que tienen aparte multitud de casos con los que podrían presumirnos. Entonces, un León Trawitz que nos enseñe todos los tigres que tienen bien hechos y que reconozcan a León para que no nos vuelva a salir la metida de pata tan fea. Ya, gracias, Federico. David, a propósito del otro tema. Pero espérame, antes de entrar a ese, ya vinculándolo con Alejandro Hertz Manero, que si bien no hay materia jurídica para eso,
sí materia política a propósito del caso del general Trawitz por asuntos de corrupción y que pues finalmente un general, un caso de corrupción de otro sexenio, del sexenio pasado, pues acá pues se filtró por un trabajo de investigación ahí de Univisión, pues las casas, los departamentos ahí en Nueva York y en California de pues nada más y nada menos que el fiscal Alejandro Gertz Manero. ¿Dónde colocar esta parte que, si bien no sé si hay materia jurídica, pues sí política y moral de muchas maneras a propósito del combate a la corrupción, y esta salpicadera que ayer comentábamos, pues sí, tiene una materia ahí política que habría que comentar un poquito? ¿Qué decir, David? No, mira, yo en el chat le rehuía ayer justo que colocabas el tema, ¿no? Porque, o sea, a ver, a mí me parece que hay una diferenciación. O sea, el fiscal Hertz tiene hoy un encargo público. Hay que evaluar lo que ha hecho en su encargo público. Tuvo encargos públicos anteriores, hay que evaluar lo que hizo en sus encargos públicos anteriores. A mí me parece que es muy objetivo. Si el señor además tiene empresas, negocios, familia y es rico y tiene, pues, o sea, honestamente a mí en lo personal no me importa si el señor tiene 17 casas o 25. El problema es cómo se desempeñó y si se benefició de ese encargo público para comprar esas 25 casas. Ahí me parece que la línea se pierde. Entonces nos dejamos llevar porque, tiene un departamento de $2,500,000 en Nueva York. A mí me parece ofensivo, sí. Me parece que desde mi más particular envidia, porque él sí tiene para comprarse un departamento de 2 millones en el Central Park, no sé qué. Pues sí, pero más allá de eso, o sea, es decir, perdemos la línea, entonces nos convertimos en esta línea moral que tiene el presidente de decir, todos tienen que vivir en la justa medianía. No, a ver, señor, estos tienen dinero desde antes, han sido ricos desde antes, tienen negocios, tienen inversiones y además trabajan en la administración pública. Bueno, pues ese es otro tema. Hay que revisar el ejercicio en la administración pública y si se beneficiaron o no. Y me parece entonces centrarnos solo en la discusión de tiene 7 departamentos, y los obtuvo de un beneficio ilegal o los obtuvo de un beneficio de su encargo público. No, pues quién sabe. Bueno, pues quién sabe, pues ese es el tema sustantivo. O sea, si no, entonces nos perdemos, entonces yo voy a cuestionar a todo mundo que tenga departamentos o casas porque, bueno, porque ellos tienen más que yo. La medianía o la justa medianía no es que tengan más que yo o no. En el caso, o sea, de Santiago Nieto, cuando dijo, pues es que tengo muchos créditos por muchos millones, bueno, pues ahí veremos si le da o no para los créditos. Ese es otro tema. Sí, pero no, el punto no es no es Juan Pérez que tiene su empresa de bolillos. No, te estoy hablando de un exfuncionario público, ¿no? De administraciones anteriores. Y ese es justo el tema. Sí, no, por eso, o sea, pero... Justo el tema, tú puedes desprender que ese domicilio de $2,500,000 es ilegal, ¿no? Que se benefició de su encargo para comprarlo, no. Bueno, pues luego entonces hay un principio que se llama presunción de inocencia. Nosotros podemos recriminar que moralmente, éticamente no está chido tener un departamento de 2,5 millones. Bueno, probablemente no nos guste, pero el tema es legal. ¿Se benefició de su encargo para comprarlo? ¿Abusó de su encargo para comprarlo? Bueno, ahí me parece que está el punto de análisis. Te digo, si no nos perdemos en el tema de la discusión, y miren que yo, a defender a Gertz Manero, ¿no? O sea, porque el tema justo tiene que ver que nos perdemos. O sea, entonces nos vamos con que tiene 5 ranchos y 4 casas, y luego, y recordemos, y cierro, Duarte, Chihuahua, le decomisaron su super rancho con sus caballos y sus lagos y no sé cuál, y se los acaba de regresar, se los está regresando la Fiscalía General y la Fiscalía de Chihuahua porque no le pudieron probar, cuando menos, ese enriquecimiento de esos ranchos. Podrá tener dinero de otro lado, podrá haber hecho triangulación, lavado de dinero, otra cosa, pero ilegal no se lo lograron probar, entonces le tienen que regresar todo al sujeto. Salió y claro que nos indignamos, 7 ranchos, 25 caballos. Pues si la Fiscalía no le comprobó a César Duarte, pues mucho menos a Alejandro Gertz Manero. Y entonces ahí el problema ya no es el departamento. ¿Sí me explico? Ya no es el departamento. ¿Quién investiga al investigador? Exacto, Federico. Nada más un detalle sobre eso que acaba de decir David. El asunto, habíamos estado discutiendo también en esta mesa la cuestión del periodismo, ¿se acuerdan? Acabo de leer una pieza de Regeneración, que es un periódico raro, porque es el periódico del Partido Moreno, ¿sale? Y la agarran contra Volpi y Rafael, porque son muy amigos y
se van puestos mutuamente en el sector cultural de la UNAM. Pero el problema es el que acaba de decir David. Que sean amigos y promuevan mutuamente empresas culturales en las que los dos son parte, no es en realidad el tema. El tema fuerte es qué están haciendo con el dinero público y de la UNAM. Y si esa inversión valía o no valía la pena. Pero, aparte de lo que dijo David, que yo estoy completamente de acuerdo, yo agregaría otro detalle para la reflexión ética sobre el asunto. Qué padre que el ciudadano Hertz tenga un departamento en Central Park. Yo ni siquiera he leído las piezas, pero si está en Central Park, la vista es muy bonita, ¿eh? Pero la historia que yo, como ciudadano de esta república democrática, quisiera leer es que en ese departamento Hertz está recibiendo de manera constante a intelectuales, activistas, chicanos, y están discutiendo cosas con una vista maravillosa y buen café. Y ojo, no estoy soñando. En la época dura de la construcción del Partido Laborista inglés, un señorón del Partido Liberal, que aparte era un varón con una propiedad y un palacete en esos campos maravillosos de las Midlands inglesas, tomó la decisión de pasarse del Partido Liberal al Partido Laborista, y uno de sus primeros actos, cuando le tocó ser subsecretario de Educación, fue donar su palacio al National Trust para que fuera el primero de los parques nacionales entregados a los trabajadores. La única condición que puso es que él iba a seguir viviendo ahí desayunando. Entonces tú tenías a los trabajadores organizando talleres de organización en los campos y en las salas, y luego pasaban a saludar al varón mientras estaba desayunando. Que la gente sea rica no es en sí mismo malo. La pregunta que debemos hacer en una república democrática es ¿en qué están usando los recursos que por herencia, suerte y demás recibieron y que los han distinguido económicamente del resto de la población? Si eso que han acumulado por razones legítimas lo ponen al servicio de la república, debemos agradecérselo. Y si no lo hacen, debemos criticarlo. Eso es una cuestión ética. No si tienen o no tienen, porque si no es un ejercicio de envidia bastante tonto. Más nada. Pero es que además este tema de los departamentos de Hertz es viejo. Ya ha salido hace varios años. Tiene rato eso. A eso iba, mi querido Alberto. O sea, justo el tema entonces, si nos vamos a la parte ética que dice Federico, el problema es, sabiendo que es un personaje millonario, alejado de la realidad, con estos antecedentes, con estos departamentos, lo propongas como fiscal general. O sea, y lo avales como fiscal general. O sea, y lo defiendas, y lo defiendas como lo hace. O sea, a mí me parece que ahí está otro fondo, otro tema del asunto. O sea, insisto, si el señor tiene 40 departamentos, más allá de mi pura envidia, yo sí insisto en la envidia, Federico, más allá de mi pura envidia, que tiene muchos departamentos y mucha lana para andar ahí paseando por el mundo, el tema es, ya sabías quién es, sabías los antecedentes, sabías lo millonario que es él y su familia, los negocios que ha tenido. Y así lo sigues defendiendo, lo propones, lo sostienes y además evitas, cuando alguien lo critica o alguien cuestiona, sales a decir, es un ataque político en nuestra contra, porque entonces lo que quieren es quitar al fiscal. Oye, pero por favor, por supuesto que queremos quitar al fiscal. Digo, yo no me ubico en los grupos estos de derecha ni de extrema derecha, de ninguno de esos, pero por supuesto que le haríamos un gran bien al país si se fuera el fiscal, si se quitara el fiscal, pero bueno, ahí es otro tema y sí me parece que es ético. Y retomando lo que dice Alberto, no es una noticia nueva que de repente salga que Hertz es millonario, no. El tema es por qué lo propones, por qué lo avalas en el Senado y por qué lo defiendes 3 años después, además de eso, por su supina ineficiencia e incapacidad demostrada. Y además hay el efecto boomerang, Federico y David, porque el presidente López Obrador, cuando a alguien le cuestiona cualquier nombramientos o actividades de sus colaboradores cercanos, se obstina y los defiende. Si la idea era remover al fiscal, pues lo acaban de ratificar, porque están en este nado sincronizado de destapar o de supuestamente destapar las propiedades de Hertz Manero y la evidente colusión que hay de varios medios publicando casi lo mismo con la misma redacción,
pues te habla de una maniobra política y el presidente lo estaría leyendo así es que las posibilidades de que el fiscal Gertz, pues por lo menos se lo pongan a trabajar o algo ocurra, pues ya se alejaron con esto. En fin, no sé si quieren que pasemos al siguiente tema porque se nos va el tiempo, Ernesto, ¿cómo lo ves? Sí, vámonos corriendo, así que pues te damos precisamente la entrada, mi querido David Peña, que también hacías esta propuesta de este segundo tema, el fallo de el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto del Instituto Nacional Electoral y este planteamiento de que pues no se puede llevar a cabo la consulta por falta de presupuesto. ¿Qué decir de este acuerdo de la Suprema Corte de Justicia? Mira, aquí yo quería entrar para que se prenda el chat, para que empiece la cosa emocionante, ¿verdad? En lunes, aunque ya algunos andan de vacaciones, pero pues para animarlo. A mí me parece, y es algo interesante, todas las partes tienen razón. Y ahí me parece justo el vericueto, la cosa ahí complicada. Perdón. La Suprema Corte de Justicia tiene razón porque no puede suspender, como lo solicitó el INE, darles la suspensión para la realización, porque la Suprema Corte dijo, en términos jurídicos, abogadiles, es un hecho futuro de realización incierta. Es decir, no sabemos si se va a hacer la consulta. ¿Por qué? De la consulta de la revocación. ¿Por qué? Porque la consulta está precondicionada o está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos que se junten el 3% del listado nominal, que se valide y que, conforme a la ley, se pueda hacer la convocatoria, ¿vale? Entonces, primero ahí tiene razón la Suprema Corte. No puedo suspenderte algo que todavía no se cumple, o digamos, todavía no tienes una afectación. Hasta el 25 de diciembre, ya en los próximos días, se tiene para el recabo de las firmas. Todo parece indicar, según la información que se ha hecho pública, que se van a alcanzar el margen del 3% del listado nominal y que luego entonces tiene que validar, tiene 40 días el Instituto Nacional Electoral para poder hacer esta validación o revisión de las firmas, digamos, en el término del procedimiento, ¿no? Una vez que se cumpla con estos 45 días, digamos, estos 5 que faltan más los 40 que tiene de ley, hasta ese momento el INE tendría que emitir un acuerdo para decir, vamos a sacar una convocatoria para la revocación de mandato. Y en ese momento entonces se actualizaría lo que están reclamando en la Corte, que es no tengo dinero para hacer esta revocación de mandato. Y ahí entramos al segundo actor, el INE. ¿Por qué? Porque la ley la ley de revocación de mandato justo establece que se tiene que hacer una elección en las mismas condiciones, perdón, que la que emergió del carácter constitucional, es decir, en las mismas condiciones, en este caso, que las del 2018. Pero entonces, ¿te refieres a elección, no a consulta? No a consulta. La ley de consulta establece que se tiene que realizar bajo las mismas condiciones que la constitucional, digamos, la constitucional presidencial. ¿Por qué? Y eso me parece que es muy interesante verlo desde la parte de la ley, o sea, porque es muy interesante, porque entonces, si tú en el 2018 pones 100,000 casillas, por decir algo, no tengo el dato exacto, 100,000 casillas, y en la revocación pones 50,000, de entrada ya estás desequilibrando la posición o desequilibrando la posibilidad de que las personas que participaron en el 2018 ya no puedan participar en el 2022 porque estás poniendo menos casillas. Por eso la ley de revocación de mandato te dice, tienes que tener las mismas condiciones de la pasada, es decir, como si fuera una elección constitucional. ¿Por qué? Porque la revocación de mandato es un ejercicio de participación ciudadana constitucional. De ahí se va una ley secundaria que es la que se regula. Por eso, pero de la pasada elección o de la pasada consulta, porque si no, es de la pasada elección. 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 Entonces, ahí el margen de la elección es muy interesante. ¿Por qué? Y voy a terminar me falta el tercer actor rápido. ¿Por qué? Porque entonces el INE dice, yo con el dinero que me aprobó para el 2022 no me alcanza para una elección de ese tamaño, aunque sea consulta del tamaño de una elección constitucional. Porque cada año que hay elección, en este caso cuando ya son las elecciones concurrentes, el INE tiene un aumento presupuestal para el ejercicio de este tipo de elecciones. Cuando no hay elecciones de este tamaño, tiene menor presupuesto porque no tiene que gastarse el dinero en ese tipo de elecciones. Pero entonces, ¿cómo aplica aquí? Acabamos de entrevistar a Luis Miguel Carriedo y dice,
el recorte no es para la consulta, es el presupuesto asignado. No hay un recorte específico para esa consulta. Por eso, el INE pide un aumento presupuestal para este tipo de ejercicio. No etiqueta, me voy a gastar 3 pesos para tal, 3 pesos para tal. Pide un aumento presupuestal porque sobre todo mucha de esa lana, hoy escuchaba uno de los consejeros, 1.800 millones se gasta en una consulta de este tipo, digamos, en una elección constitucional de este tipo. Ahora, hablando de la consulta, 1.800 millones se gasta solo en la instalación de las casillas, en el tema de la instalación, las mesas y todos los gastos. Si el INE pide este aumento para este año y se lo niega el Poder Legislativo, en su facultad el Poder Legislativo es completamente autónomo que se lo pueda negar, yo no me meto ahí en ese tema, entonces el INE dice, pues yo no tengo la lana para realizar eso, porque yo no tengo, aunque yo haga ajustes presupuestales, no me da el dinero y nadie está obligado para hacerlo imposible. En ese sentido, ¿tiene razón el INE? Sí, me parece que sí tiene razón, se puede hacer un ajuste presupuestal, no los 5,000 millones que había pedido, a lo mejor una cantidad menor, se puede buscar un ajuste para la realización. ¿Ahí tiene razón el INE? Sí. Y tercero, la Cámara de Diputados dice, oye, yo emití una ley que te fija unas condiciones y emití un presupuesto, entonces tú tienes que cumplir la ley de presupuesto y la ley de consulta y de revocación de mandato. Si no cumples la ley, yo voy a presentarte una denuncia en la PG, en la Fiscalía General, que bueno, se échenle ganas, ¿no? A ver si alguien se entera que presenten la denuncia y a ver qué procede, porque estás entonces incumpliendo la ley. ¿Tiene razón el Congreso? Sí. ¿Tiene razón la Cámara de Diputados? Sí. Por eso yo digo que las 3 partes, cuando menos en este ejercicio, tienen razón. ¿Cuál es? Y creo yo, y con eso termino, se tendría que buscar una forma en la que se pudiera realizar el ejercicio de revocación asemejando la mayor cantidad de condiciones al 2018, y luego entonces lanzar la convocatoria y hacer todo el proceso de validación. ¿Por qué si no ocurre esto? Y con eso termino. Corremos el riesgo, hoy algunos de los detractores dicen, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer una revocación si no hay revocación? Si lo que quieren es aplaudir, ¿no? Es un aplaudidómetro, ¿no? Es como para ver la popularidad del presidente. Pero me parece que este primer ejercicio es justo donde hay que aventarse el debate, porque en el siguiente pensemos en 10 años, en 12 o 15 años, que realmente la gente tenga la convicción de revocarle el mandato a un presidente o a una presidenta y que el Instituto Electoral diga, pues yo no lo hago. Es decir, pese a que haya un mandato constitucional, una ley y 3 millones de votos o 5 millones de votos de gente que quiera la revocación de mandato, el INE, por una decisión administrativa de 6 personas, frente a 130 millones de personas, frente a 70 y tantos millones de electores, diga, no lo hago. Así, simplemente, no lo hago porque no quiero, porque no me alcanza, porque no tengo. En franca violación, digamos, a la ley. En este caso, la revocación se ha convertido, sí, en un ejercicio para ratificar al presidente y no revocarlo. Pero en un ejercicio futuro puede ser realmente un ejercicio de revocación que esté condicionado a la decisión de 5 o 6 personas. Entonces vale, ¿no? Vale muy poco el tema de una reforma constitucional, de una ley, de un andamiaje para la participación ciudadana, si 5 o 6 personas van a decidir si se hace o no. Concluyo. Pero es que aquí el punto es bueno, no sé qué impresión tengas tú, Federico, sobre este tema. En la entrevista con Luis Miguel yo comentaba justamente esta parte de la obligación legal que tiene el INE de organizar este referéndum. Es muy similar a la última elección que hubo, que fue la del 6 de junio, es decir, de ese tamaño tendría que ser legalmente el proceso de 2022. Y el INE dice, pedí tanto dinero, me dieron menos, por tanto no voy a poder. Y al final del día parece ser que la lectura, al menos la que yo veo, es que los consejeros que votaron en favor de posponer esta revocación de mandato, más allá de la cuestión de la maniobra política, lo que quieren es que la Suprema Corte les autorice que violen la ley, que hagan el referéndum como puedan y que la responsabilidad política sea de la Corte y no de los consejeros. No sé cómo tú ves este tema, Federico. A ver, retomo lo que dijo David hace un momento. O sea, en realidad en este debate jurídico todas las partes tienen un pedazo fuerte de razón. Pero yo te diría que la trampa, tú la resumiste muy bien. Lo que pretenden los 6 consejeros que votaron pedir la posposición del ejercicio es violar la ley y la Constitución con una apariencia de formalidad.
Y eso es jugar chueco, por donde uno quiera verlo. Porque, ojo, para eso son órganos colegiados. O sea, la virtud, o sea, buena noticia, todo el mundo está atacando al INE hoy en día, pero el INE tiene ventajas, como por ejemplo, que tiene 11 votos. Entonces, no nos concentremos en los 6 que ganaron esa votación, sino en los 5 que la perdieron. Que son Martín Faz, que ustedes han entrevistado aquí, y otros 4 compañeras y compañeros. Ellos lo que dijeron es, no vamos a poder hacer una reforma, comicios constitucionales equivalentes a la elección presidencial del 2018, que eso es lo que la ley de revocación dice que hay que hacer. Pero lo que sí podemos es acercarnos todo lo que podamos, haciendo economías en muchos rubros. Y tenemos que intentar. Esa era la posición de los 5 que perdieron la votación en el INE. Y eso es la posición razonable. Lo que va a ocurrir, en mi opinión, es que esa posición razonable se va a repetir en la Suprema Corte de Justicia, cuando el asunto se termine discutiendo ahí. Pero, por mientras, Lorencillo y Ciro, que son los comandantes de la mayoría de 6 en el INE, ya ganaron el tiempo. O sea, ya se hicieron patos en no cumplir la ley y la Constitución. Ahora, nada más un detalle, yo le recomiendo a quienes nos están escuchando que se acuerden de otro problema. La ley de revocación de mandato dice que la elección donde hagamos la revocación tiene que ser lo más parecida posible, de hecho, equivalente a la elección constitucional. Ok. El único problema es que la mayoría constitucional que incluye a las oposiciones en el Senado, en la Cámara de Diputados y en las legislaturas, cuando aprobaron la reforma constitucional que incluyó la revocación de mandato, la oposición se aseguró que nunca coincidiera el ejercicio de revocación de mandato con la elección constitucional normal. Ese es el problema de origen. Cuando discutimos en esta mesa la consulta popular, una de las broncas era que tenía muy poca participación. ¿Por qué? Porque no ocurrió el día de la elección constitucional. En cualquier clase de ciencia política patito, de la universidad más patito que ustedes se pueden imaginar, el profesor o la profesora les va a decir, si ustedes quieren aumentar la participación, tienen que hacer coincidir todas las elecciones en un solo día. Y lo que hizo la oposición fue separar las consultas populares y la revocación de mandato de las elecciones constitucionales. Termino. Alguien, creo que fue Hernández Borboy, en un Twitter, dijo hace unos días, si el INE, y yo aclararía, si los 6 miserables que votaron por la posposición quisieran realmente cumplir la Constitución y la ley, la discusión no sería si tengo o no tengo suficiente dinero, sino cómo le hago para hacer coincidir la elección con la elección constitucional, que de todas maneras va a pasar en los estados, donde hay elección, en el verano. ¿Sí? De eso permitiría ahorrar, por lo menos en los estados donde va a haber elección, algún dinero. Y eso potenciaría el ejercicio de la revocación. Ojo, y lo interesante del punto es que eso que acabo de decir no va en contra de la ley, porque las elecciones de las que estoy hablando en el verano del 2022 no son federales, son de los estados. Entonces, el INE, que es el gran coordinador de las elecciones a nivel nacional, bien podría mezclar para ahorrar dinero y potenciar la revocación, que en los estados donde hay elección, en el verano, se realice ahí. Ahora, habría que ver el asunto de la fecha, pero la verdadera discusión es esa, es cómo hacemos mejor la consulta de revocación y no posponerla. Bueno, ya hubo una consulta después del proceso electoral con un 70% menos de las casillas instaladas en la elección, ¿no? Esta, pues podrían hacer exactamente lo mismo. O sea, finalmente aquí la postura de los partidos se pelearon con uñas y dientes y se opusieron a que fuera el mismo día la consulta que la elección. Lo mismo para esta otra consulta. Están en la misma posición y difícilmente se van a mover de ahí. Ahorita que te escuchaba, Federico, y retomando lo que también decía David,
Entonces, finalmente, si hay una violación a la ley por parte del Instituto Nacional Electoral, o nadie está violando la ley aquí. Nadie. Por eso es lo complicadísimo del tema. Nadie está violando la ley y ahí nada más una acotación, Ernesto. Una cosa es la consulta ciudadana, que se rige por otras reglas, y la otra es la de revocación de mandato. La de revocación de mandato te establece reglas específicas. La consulta otra no. Te dice, pues si hay tantas firmas, se convoca la consulta, pasa la pregunta a la corte se la regresa al INE, ya saben, pim, pum, pan, tortillas, papas, así, regresas, va. Y el INE ahí no te establece condiciones. El INE dice, pues tú hazte la consulta. Y ahí por eso la consulta del INE dijo, pues yo nomás pongo tantas mesas y tantas convocatorias y se acabó. Ahí no hubo tanto, digamos, en este tema del debate. En el caso de la revocación, sí te establece las condiciones. ¿Por qué? Porque precisamente lo que te dice es para equilibrar el proceso, no basta con que tú pongas 30 mesas o 50 o 10,000 mesas. Tienes que ponerlas casi las mismas o lo más aparejado a la constitucional que precedió y que le dio el cargo al presidente o presidenta. Porque justo lo que buscas es que se genere este mismo nivel de participación y que quizá no la misma cantidad de personas, pero sí una cantidad muy importante de personas puedan acceder a este ejercicio democrático. Por eso me parece muy interesante. Es decir, el INE tiene razón en que dice, el dinero que me dieron no me está alcanzando. Sí, o sea, yo digo, no le estoy dando la razón al INE, pues dice, no me alcanza. Bueno, pues esas son sus proyecciones. Como dice Federico, pues hay que ver si se hace un ajuste, si se junta con las elecciones estatales. Sí, a mí me parece que ese es el ejercicio que se tendría que hacer. Y el tema de la controversia constitucional, y yo no lo tenemos en el radar tampoco, pero el tema de la controversia constitucional que presenta el INE por el recorte presupuestal, también la presentó el Banco de México por el tema de recorte presupuestal. ¿Por qué? Porque al final son organismos autónomos del Estado. Si al presidente le gustan o no, ese es otro tema. Si no le gustan, pues que reforme la Constitución y que los desaparezca. No le dan los votos para reformar la Constitución y desaparecerlos. Entonces, pues se tiene que aguantar literalmente que ahí estén. Si funcionan o no, ese es otro tema. Están creados por reforma constitucional y ahí están, ¿no? Entonces, ahora lo que se hace es como yo no puedo, digamos, como me están cuestionando o me están a mí golpeteando, entonces yo los ahorco con el presupuesto, ¿no? Y entonces les quito presupuesto, pues para ver cómo van a funcionar y si pueden o no funcionar. Entonces me parece que es ahí la reacción legal otra vez del INE y del Banco de México, es decir, oigan, me están recortando el presupuesto para mis funciones. Yo no puedo estar funcionando con un presupuesto que me están dando de ese tamaño. Con Suprema Corte tiene las facultades el Poder Legislativo para ajustar el presupuesto, sí. Para mocharme el presupuesto a nivel de que no me deje la operación, y esa es la pregunta en la Corte. Sustancialmente es la pregunta. Cuando el ejercicio presupuestal pone en entredicho las funciones constitucionales de este organismo, entonces se extralimita el poder legislativo o no. Es el fondo de la controversia y me parece que incluso el tema es bastante interesante en la propia Suprema Corte. El tema es que la Suprema Corte pues, probablemente se va a tardar un año o año y medio en resolver esta controversia y ya pasaron los tiempos, que al final es lo que decíamos. Sí está ganando tiempo el INE, está chicaneando o chacaleando, como decimos los abogados, está ganando tiempo porque está fijado para, creo que el mes de abril, la revocación de mandato. Y si de aquí al mes de abril, que ya ganaron diciembre, vamos a entrar en enero, si en enero o febrero no logran destrabarlo, pues simplemente el INE va a decir, pues yo no puedo realizar un ejercicio, ¿no? Porque pues yo validé, pero no tengo el dinero para hacerlo y no estoy obligado a lo imposible. La otra salida podría ser, hago un ejercicio de revocación de mandato con lo que me alcanza, y a mí me parecería que sería un precedente muy, muy adverso. O sea, sería un muy mal precedente y eso también hay que tenerlo claro todos los seguidores de Andrés Manuel y de la 4T. El presionar al INE para que haga un ejercicio que no se asemeje a la elección del 2018 me parece que sería un precedente malísimo, porque eso abriría la puerta para futuros ejercicios en donde sí haya una presión social real para revocar al presidente o a la presidenta y el instituto en turno diga, pues yo voy a poner nada más 3 mesitas, al fin que allá ya lo hice, ¿no? Al fin que la vez pasada ya lo hice, como ustedes me presionaron, yo lo hice la vez pasada, puse 5 mesas, ¿no? Cumplí en ese momento y ahora, 8, 10 años después, pues yo voy a poner solo 3 mesitas, lo que
sí repercutiría en ese eventual caso de una revocación real en un ejercicio falso o en un ejercicio que no cumple, digamos, con lo que realmente se busca, que es la revocación del mandato. Entonces, no hay que dejarnos llevar por este momento donde la revocación va a ser más bien ratificación, pues está muy bien, digo, qué bueno que lo haga, qué bueno que se haga y qué bueno si el presidente sale con 60, 70 aprobación, está toda madre, o sea, qué bueno que se haga, pero se tienen que cumplir las normas, se tiene que fijar, porque es el primer ejercicio, es un precedente para lo que viene, insisto, y no corramos el riesgo de entonces, INE, maldito INE, tienes que hacer la consulta. Claro, en un momento eventual podría ser el INE, bueno, órale, yo tengo 1,200 millones, eso me lo voy a gastar, solo me alcanza para poner 30% de las casillas, y entonces la gente va a salir a decir, le ganamos al INE, vencimos al INE, lo obligamos a hacer la revocación de mandato, lo obligamos a hacer la consulta. No, porque el precedente, insisto, puede ser profundamente adverso frente a otros escenarios en donde realmente no se trata de una ratificación, sino de una revocación, y que el INE simplemente, pues por un acuerdo administrativo, ya esté facultado para darle vuelta a la ley y no salga con una revocación patito, diría el propio INE, ¿no? Yeah. Se nos acaba el tiempo, Federico, una reflexión final. A mí me parece importante este punto que menciona David de lo que implicaría el precedente y lo que está de fondo. Está de fondo un tema constitucional y está de fondo la posibilidad de una herramienta ciudadana que es la primera vez que se utilizaría y que puede eventualmente quedar lastimada, dañada o mal, con un precedente negativo, si los ministros de la Corte no lo ven de esa manera. ¿Ese es de ese tamaño? ¿Cómo ves tú? A ver, lo que dijo David es esencial. Esta revocación de mandato es simbólica y aparte va a ser el precedente para futuras revocaciones de mandato. Que en este momento se haya una alta posibilidad de que la revocación sea en realidad una ratificación, eso no debería cambiar las cosas. Pero yo sí pondría atención, y ese es mi único énfasis, en que este tema le es importante al presidente no porque sea ideático el presidente, sino porque es una cosa realmente importante para la República. Hay que instituir el principio de que podemos revocar al presidente de la República. Igual que hay que instituir, y ya lo hicimos en la Constitución, el principio de que podemos juzgarlo cuando meta la pata. Y eso puede significar destituirlo. ¿Sí? Eso ya está en la Constitución, pero si no practicamos el asunto, entonces la institución se va a volver papel mojado. Y eso que acabo de decir es la apuesta de la oposición desde 2018. Porque estamos en democracia, entonces la oposición tiene razón al soñar que en algún momento volverán a estar en el poder. Y por supuesto que no quieren tener un proceso de ratificación, perdón, de revocación de mandato que les pueda afectar. Entonces la apuesta grande es esa. Ahora, un detalle, yo tampoco me rasgaría las vestiduras, ahí no estoy tan de acuerdo con lo último de David. Sí, podemos hacerlo, no importa que salga sumamente mal, precisamente vamos a discutir por qué salió mal y por cómo tenemos que mejorar. Y para eso están ustedes aquí y todos los demás medios en este plural mundo del cuarto poder. Gracias. Pues mi querido Federico, mi querido David, muchísimas gracias. Y yo para que se vaya contento aquí, mi querido Maxi Abogado David Peña, después de que aquí le corrige la plana a Federico, dice Laura Santillán, saludos a los abogados Federico Anaya y David Peña, a quien dicho sea de paso, no le hace justicia a la cámara, ya que en persona es muy guapo y altísimo. ¡Ole! ¡Qué cosa, qué cosa! Eso es para alegrarme la semana, Además me dijeron que me veía más joven en persona, cosa que agradezco. Oye, finalmente nada más agradecer también a los comentarios en el chat por mi reconocimiento que me entregaron el día viernes, que se hizo público acá también en Momentum. Entonces, gracias mi querido Federico, gracias Alberto, Ernesto, y agradecer a las y los compañeros del chat que hicieron las felicitaciones el día de hoy por mi reconocimiento. ¿Qué se sintió, David? ¿Qué sentiste? Bien, muy bonito. Me puse medio chipilona en una parte de mi discurso, ¿verdad? Porque pues recordaba a mis compañeras y compañeros defensores asesinados y desaparecidos, obviamente, ¿no? Y entonces es un tema ahí que mueve fibras, ¿no? Bueno, hay compañeros muy cercanos, ¿no? Que fueron asesinados o desaparecidos y bueno, eso al final sí te mueve un poco, pero bueno, fue muy bonito el evento, fue mi familia, compañeras, compañeros, estuvo bien, estuvo bonito el evento y bueno, al final pues sí es un reconocimiento
decía yo, 20 años como defensor de derechos humanos, justo cumplo 20 años, entonces es bueno también tener ese tipo de reconocimientos y bueno, compartirlos obviamente con todas y con todos ustedes, ¿no? Muchas Bien felicidades. merecido. Felicidades, David. Bien merecido, mi querido David. Un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, mi estimado. Ahí estamos pendientes. Sale, ciudadano magistrado. Nos vemos pronto. Ya tenemos vacaciones, ¿verdad? ¿O el siguiente lunes todavía yo ya? Todavía, ahí nos comunicamos. Bailoncito. Gracias, ciudadanos. Bueno, Adiós. Bye.